Misión, Vida y Libertad presenta su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación. Bueno, en esta hora saludamos a todos nuestros televidentes en este su programa Eterna Redención. Es un privilegio para nosotros poder entrar a sus hogares y llevar un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, porque eso es la palabra del Señor, ¿cierto? Un mensaje de esperanza. Y aquí con nuestro anfitrión, el pastor Oscar Pérez, de la Misión Vida y Libertad, que es una iglesia que impacta en el sector de Suba y en Bogotá y en toda Colombia, porque la misión está en diferentes partes de Colombia. Entonces, pastor Oscar, es una bendición de Dios este programa y poder transmitir un mensaje que confronte y que desafíe a todos los televidentes, y más en este tema que hemos venido desarrollando durante estas transmisiones, ¿cierto, pastor? Bueno, pastor Nelson, qué bendición poderlo tener aquí a mi lado y frente a ustedes, amados televidentes. De verdad nos gozamos en el Señor. Y bueno, la invitación para que pues se comuniquen con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y a propósito, pastor, un lugar donde llamen también, si usted desea saber dónde está la iglesia de nuestro pastor, pues claro. Adelante. Bueno, nosotros también estamos ubicados en Suba, en el barrio Berlín, en la carrera 139, número 139-27. Ahí estamos, y si alguien se quiere comunicar para oración también, al 320-411-1023. 320-411-1023. Pastor Oscar, ¿por qué no oramos y le pedimos a Dios que esa palabra que vamos a compartir en este programa toque el corazón de cada televidente y también que le lleve a tener cambios radicales en sus vidas? Claro que sí, pastores. Es muy importante hacerlo porque sin la dirección del Señor nada se puede hacer. Así que es la invitación para que usted esté atento a la palabra que Dios nos va a dar en este momento, en la parte número 3 de lo que es la pereza destruye todo. Padre amado, en esta hora te damos gracias, Dios. Queremos, Padre, presentarnos delante de ti, Señor Dios, pidiéndote el favor, Señor Dios, que seas quitando, Señor, todo pensamiento que no esté de acuerdo a tu palabra, toda palabra que no esté de acuerdo a tu palabra. Señor Dios, que seas tú utilizando, Señor Dios, en este momento la vida de nuestro amado pastor Nelson y la mía, Señor Dios. Que cada palabra, Señor, sea conforme a tu propósito en el corazón de cada vida, Señor Dios. Que no sea un programa más, Señor amado, sino que sea tu palabra, Señor Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno. Amén. Y amén y amén. Qué bendición, porque así como lo hablaba mi pastor Nelson, es muy importante que usted tome la línea telefónica y se comunique. Mire, nosotros somos personas de que no estamos peleando por las almas. Las ovejas son del Señor. Lo único que tenemos que hacer es que darle la palabra conforme a la Escritura. Eso es lo único que tenemos que hacer. Amén. Y bueno, amados, pues también un saludo grande para todos nuestros amados pastores y amigos en los diferentes lugares. Próximamente la iglesia también Misión Vida y Libertad en Girardot. Así que nuestros amados televidentes en Girardot, la invitación para que se comuniquen y empiecen también, ¿para qué? Para que empiecen a ser parte de aquella gran obra en aquel lugar, así como en Panamá también, y en todos los lugares donde está la iglesia. Pastor Nelson, entonces vamos a esta palabra tan hermosa. Estábamos hablando acerca de que la pereza destruye todo, ¿cierto? La pereza ha llevado al fracaso a muchas vidas, inclusive nosotros cuando estábamos haciendo nuestra propia voluntad, nuestra pereza nos estaba llevando a la destrucción. Pero gracias al que vino para deshacer las obras del diablo, las obras de carne y de espíritu. A propósito, sin salirnos del tema, muchas veces
la gente reprende, echa fuera demonios. Pero a veces las obras de la carne las dejan quietas. Y esas obras de carne son las que están haciendo destrucción. ¿Y todo por qué? Por causa de la pereza. Así es. Bueno, de hecho, pastor, cuando el Señor sube al huerto del Getsemaní y lleva a sus 2 discípulos, Él empieza a orar, se retira un poco de sus 2 discípulos y empieza a orar. Y recordemos que el Señor regresa y los encuentra durmiendo, ¿cierto? Sí. Y les dice una pregunta, les hace una pregunta: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y luego dice unas palabras que nos deben confrontar a nosotros, hablando de la pereza. El Señor les dice: velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto es importante resaltar, que es la pereza espiritual. Y más en estos tiempos se está cumpliendo la Escritura. Claro. Cuando el Señor dice que el amor de muchos se enfriaría. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil sentarnos 2, 3 horas frente a la pantalla de una televisión a ver una película o una novela que no nos bendice y al contrario nos destruye. Y nos ponemos a buscar del Señor, a orar, y ahí sí nos da sueño y nos da pereza. Pastor Amado, quiero comentar algo que le pasó a un ministro. No vamos a decir si fue pastor o fue... Bueno, es un ministro. Este hombre estaba tratando de preparar un mensaje, ¿cierto? Estaba escudriñando la palabra, pero él quiso entrar a internet para poder, digamos, sacar un estudio, ¿cierto? Y poder de pronto darle como una amplitud, ¿cierto? Y este hombre estaba en el momento de que estaba mirando su estudio para poder complementar todo, poder, digamos, dar contexto a unas palabras que necesitaba sacar del diccionario, ¿cierto? Y mientras él estaba en ese momento sale un dardo lógicamente destructivo, pornográfico, y eso a él lo hizo como digamos, de que empezara a jalar de lado a lado, ¿cierto? Y por estar consintiendo esto, terminó metido en esto. Y él lo decía en una de sus prédicas, en la forma como él cayó en el momento cuando él se creía que estaba muy firme. Entonces, y todo es ¿por qué? Porque muchas veces si nosotros dejamos de mirar al que debemos mirar, esto nos va a producir una pereza, y esa pereza nos va a llevar ¿qué? A la destrucción. Y eso le pasó a este ministro. Bueno, en Mateo capítulo 25 encontramos la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Uh-huh. Y dice el versículo 1 así, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cristo viene pronto. Y es lo que muchos han cambiado la doctrina. Se han ido a otros horizontes, dijo por ahí un predicador de los peces gordos, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esto? Si el Señor Jesucristo viene pronto, que no le pase a la iglesia como le pasó a estas vírgenes insensatas, porque sería terrible. Mejor le fuera, como siempre lo he dicho en mis enseñanzas y en la iglesia, mejor le fuera no haber nacido, porque es terrible lo que viene. ¿Y todo por qué? Por causa de la pereza. Mire, aquí cabezaron y se durmieron, ¿cierto? Mi pastor compartía acerca cuando el Señor llamó a sus 2 discípulos y fue a la oración. Y ellos se cargaron de pereza, el sueño los venció. Y el Señor tuvo que llamarle la atención y decirle: mire, es necesario que ustedes velen para que no entren en tentación. La pereza hace que la persona caiga en la tentación. Mi pastor. Bueno, esto nos debe llevar a reflexionar a nosotros.
cómo está nuestra vida espiritual, ¿cierto? Y aquí el aceite, todos sabemos que es símbolo del Espíritu Santo. Correcto. ¿Cierto? Amén. O sea que la Biblia nos habla de 5 mujeres que son prudentes. O sea que un cristiano prudente es aquel que constantemente está metiéndose con Dios, que está lleno del Espíritu Santo. Tiene el combustible espiritual. Y las 5 insensatas nos acuerdan de aquellos cristianos que no oran, no ayunan, no buscan de Dios, ¿cierto? Que se dejan llevar por los deseos y las pasiones desordenadas de este mundo. Y pastor, por eso hoy tenemos una iglesia que, aunque se dice que en Bogotá tenemos no sé cuántos cristianos, en solo Bogotá, como será en Colombia, tenemos una cantidad de cristianos, pero vemos que el impacto no es como debe ser. Tal vez porque muchos que dicen ser cristianos están dormidos espiritualmente, porque una pereza, un sueño espiritual los ha hecho flaquear en su fe. Exacto, y note algo, mi pastor amado, y usted, amado televidente, que aquí no era que estas vírgenes estuvieran en una especie, digamos, de pecado, de inmoralidad, de cosas semejantes. ¿Qué hizo que esto completamente tuvieran una experiencia de amargura, de llanto y de dolor y de perdición? ¿Por qué? Porque vino el momento en que cuando vino el esposo y ellas no tenían el aceite, sus lámparas completamente apagadas y no tenían ni aceite, mientras ellas iban, el esposo vino. ¿Y cuál fue su sorpresa que se llevaron? Llegaron a golpear, pero ya el esposo no abrió la puerta. Así acontecerá a la iglesia perezosa, a la iglesia que permite que todo sea destruido. ¿Por qué? Por darle rienda suelta a la pereza, por no llevar el mensaje verdaderamente, la palabra conforme el mismo Señor nos lo ha delegado para que lo hagamos. Pastor, ya para ir terminando, porque nuestro tiempo esto corre como si tuviera motor, ¿cierto? El tiempo. Así que, pastor, ¿cómo ve usted la iglesia en este tiempo? Más que la venida del Señor Jesucristo, estamos, mejor dicho, a un paso del arrebatamiento. Claro, creo que se están cumpliendo muchas profecías, ¿cierto? Correcto, así es. Y estamos viviendo tiempos finales, definitivamente. O sea, algo está sucediendo tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Por esa razón, nuestro llamado es para que mi amado amigo que nos ve hoy no deje que su fe mengüe, no deje que su fe se debilite, sino al contrario, empiece a echarle ese combustible espiritual a través de la oración y de escudriñar la palabra. Porque es que esto es lo que realmente le da vida al cristiano, la oración y el escudriñar la palabra de Dios. Porque hoy tenemos falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, la profecía se está cumpliendo. Y entonces hay muchos cristianos que por pereza no leen lo que dice la palabra de Dios. Y se comen cualquier cosa que les digan. Cualquier cosa que escuchan, cualquier cosa que les enseñan, no la escudriñan en la palabra de Dios. Y por eso tenemos una iglesia débil. Por eso es necesario que con más diligencia, dice la Biblia, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así es, pastor. Bueno, pastor, el tiempo se nos ha ido. Vamos a orar por aquellas personas que en este momento toman la mejor decisión de abandonar por completo la pereza, de dejar todas estas cosas y estar verdaderamente listos, preparados para el encuentro con el Señor Jesucristo. Vamos a orar, pastor, ya en el minutico que nos queda. Así que adelante. Claro, y recordarle a todos nuestros televidentes que pues en la pantalla aparecen nuestros números telefónicos, contáctenos. Queremos saber de ustedes, queremos ponerlos en nuestra cadena de oración y pedirle a Dios que les dé ese despertar espiritual, ese avivamiento espiritual, para que entren en la dimensión del Espíritu, como estas 5 vírgenes prudentes que tenían el aceite suficiente para recibir al esposo.
Así que vamos a orar. Señor, en este momento oramos para que cada televidente sea renovado espiritualmente y pueda emprender, Señor, esa vida de oración, esa vida de escudriñar tu palabra, que tal vez muchos líderes, Dios mío, también han decaído espiritualmente, que hoy puedan ser renovados y puedan ser fortalecidos, confrontados, Señor, en su fe, en su vida espiritual, y que se puedan acercar a ti con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Mi buen Dios, oramos también por aquellas iglesias que están pasando por crisis, que han entrado en un adormecimiento espiritual. Así es, Señor. Señor, te pedimos que venga un avivamiento espiritual y que, Dios mío, sean levantadas de una manera sobrenatural. Así es. Te lo pedimos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, qué bendición de Dios. Y bueno, pastor, pues como presentador, que Dios lo ha puesto también, ¿ves? Presentando. Entonces, de verdad, muy agradecido con Dios por todo lo que Dios está haciendo. Y comuníquese las líneas que aparecen en pantalla y busque una forma de verdaderamente, o no busque una forma, busque la verdadera forma de poder verdaderamente estar en paz, en comunión con el Señor, dejando toda pereza, desechando todo lo que ha impedido que usted haya logrado recibir muchos beneficios del Señor. Ha dejado que completamente la pereza impida todas estas cosas. Pastor, muchas gracias. Bueno, a todos los televidentes, muchas bendiciones. Y Pastor Oscar, gracias a usted y a su ministerio, que Dios lo siga ensanchando. Bueno, muchas gracias y también agradecemos a la parte técnica, a nuestros amados que están detrás de cámaras. Un abrazo para todos y bendiciones. Misión, Vida y Libertad presentó su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación.